A pesar de la grave situación que está viviendo Ucrania, nuestros queridos hermanos ucranianos no se olvidan de Venezuela. Atentos porque Zelensky no se ha quedado callado este fin de semana y se ha pronunciado sobre Maduro. Zelensky asegura que Estados Unidos sabe cómo tratar a los dictadores. Volodymyr Zelensky destacó la reacción internacional ante la operación militar que derrocó al mandatario venezolano y expresó respaldo a la búsqueda de democracia en Venezuela, mientras países europeos y aliados reforzaron su apoyo a la causa ucraniana. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, en este caso la cabeza de este ministerio, Andrés Sybiga, abordó públicamente la situación en Venezuela y justificó el respaldo ucraniano a la causa opositora contra el régimen de Nicolás Maduro, identificando serias violaciones a los derechos humanos y la ausencia de democracia bajo su régimen. En declaraciones reproducidas a medios de prensa se manifestó que el pueblo de Venezuela debe tener la oportunidad de una vida normal con seguridad, prosperidad y dignidad humana, y aseguró que Ucrania mantendrá su apoyo al derecho de la población venezolana a vivir en libertad y con respeto a sus derechos fundamentales. Este planteamiento se dio luego de la captura del día de ayer de Nicolás Maduro tras una intervención militar en Caracas, hecho que generó respuestas en la comunidad internacional. En el marco de este escenario, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al ser consultado sobre la operación militar que destituyó a Maduro, refirió que Estados Unidos sabe cómo tratar a los dictadores. De acuerdo con Europa Press, Zelensky efectuó estas declaraciones a la prensa después de reunirse en Kiev con asesores de seguridad nacional de diferentes países europeos. Entre los representantes se encontraba Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Canadá, Países Bajos, Suecia, Noruega, Dinamarca, así como de organismos internacionales como la OTAN, el Consejo Europeo y la Comisión Europea. La reunión, según detalló medios de prensa, formó parte de los esfuerzos de la llamada Coalición de Países Voluntarios para contribuir a la paz en Ucrania y sirvió también para reforzar, en este caso, el respaldo internacional a la democracia en otros escenarios como el venezolano. Durante este encuentro, la reacción internacional ante el cambio de poder en Caracas ocupó un lugar destacado en la agenda. O sea, este fin de semana se está hablando muchísimo aquí en Europa, incluso en Ucrania también, de la caída de Maduro, quien ocupó un lugar destacado y motivó nuevas manifestaciones de solidaridad con quienes promueven reformas democráticas. Y es que, según se ha revelado, el Ejecutivo ucraniano formalizó previamente su posición al afirmar que Venezuela requiere de una oportunidad de libertad y que la comunidad internacional debe acompañar al pueblo venezolano en su aspiración a una vida sin opresión. Sybiga, al remarcar la postura de Kiev, sostuvo que Ucrania apoya el derecho de las naciones a vivir libremente y libres de dictadura, opresión y violaciones de derechos humanos. Esta postura también se fundamentó en la costumbre diplomática de Ucrania de no reconocer la legitimidad de Maduro tras las últimas elecciones presidenciales. O sea, Ucrania nunca ha reconocido a Maduro de las elecciones del 28 de julio del 2024. Evidentemente los ucranianos sabían perfectamente quién era este dictador, a pesar de que ellos estaban ya lidiando con todo, pero sabían perfectamente quién era Maduro y quién eran sus colaboradores. Y bueno, se consignó que Sybiga indicó que el régimen de Maduro ha violado todos estos principios al referirse a las acusaciones de crímenes, abuso de poder, restricciones a las libertades básicas, manipulación de resultados electorales y debilidad del Estado de Derecho en Venezuela. Según el canciller ucraniano, organismos de derechos humanos y gobiernos democráticos han expuesto estos hechos y exigido respuestas ante la crisis humanitaria y política que lleva arrastrando el país venezolano como producto de este régimen. Y es que Ucrania también se ha mantenido atenta a los acontecimientos posteriores al derrocamiento de Maduro, insistiendo en que todas las acciones deben respetar los principios del derecho internacional y priorizar el interés de la sociedad venezolana.
Sibiga resaltó la importancia de respaldar a todos los actores, tanto estatales como de la sociedad civil, que contribuyan a la protección de la vida y a la promoción de los derechos esenciales en el país sudamericano. La respuesta internacional frente a la crisis en Venezuela también influyó en los posicionamientos de países europeos y aliados. Intensificaron su apoyo tanto a la búsqueda de alternativas democráticas en Venezuela como a la causa ucraniana frente al conflicto de Rusia. Las alianzas políticas y los intercambios multilaterales reflejados en la reunión celebrada en Kiev de este fin de semana evidenciaron un fortalecimiento de los compromisos entre los gobiernos occidentales en temas de derechos humanos y defensa del sistema democrático. De acuerdo con el reporte de Europa Press, Zelensky vinculó los acontecimientos en Venezuela con la manera en la que Estados Unidos y sus aliados abordan situaciones de regímenes autoritarios, señalando que existen precedentes y capacidades para enfrentar a líderes que se mantienen en el poder al margen de la legalidad y la legitimidad internacional. La afirmación de Zelensky sobre que Estados Unidos sabe cómo tratar a los dictadores se interpretó como un mensaje a las potencias aliadas en el contexto de la dinámica internacional surgida tras el derrocamiento de las últimas horas de Nicolás Maduro. En la misma línea se recopiló expresiones de agradecimiento por parte de las autoridades ucranianas a los gobiernos, instituciones y organizaciones humanitarias que responden a crisis políticas graves con acciones para salvaguardar los derechos humanos, etcétera, etcétera. El contexto regional latinoamericano atraviesa transformaciones a raíz de la intervención militar que puso el fin del liderazgo de Maduro en Venezuela, un evento que también repercute en la agenda de los aliados europeos y de Estados Unidos, según se destaca. Los posicionamientos recientes de Ucrania y de los países representados en Kiev ponen en evidencia la solidaridad entre naciones que enfrentan desafíos similares en sus procesos políticos internos y en la defensa del orden jurídico internacional. Bueno, está claro que Ucrania lo ha podido decir muy alto y muy claro, y es que Zelensky, el titular es: Zelensky asegura que Estados Unidos sabe cómo tratar a los dictadores, refiriéndose a la detención de Maduro del día de ayer. Por lo tanto, el apoyo de Ucrania al pueblo venezolano es incondicional. De hecho, pues precisamente lo que está pidiendo y han denunciado pues los atropellos de este régimen. Y bueno, que me parece estupendo que a pesar de que Ucrania está sumida en estos atropellos de Rusia, pero aún así pues siguen apostando por Venezuela y siguen abogando por la libertad de Venezuela y por sus valores y por su independencia. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.